Cuando quieras, Beatriz. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más a este webinar de Matemáticas Singapur. En este webinar vamos a tratar un poco sobre la multiplicación y este es el segundo de 4 webinars que se van a ir realizando durante el mes de mayo. Soy Beatriz Patermain, que soy la encargada un poco de llevar a cabo este webinar y es a la que vais a ver en pantalla. Y luego tengo a mi compañera Yanira Ibáñez, que va a estar a cargo del chat. Las dos somos docentes del Colegio Licio Monjardín de Pamplona y estamos acreditadas por el Marshall Cavendish Institute de Singapur y colaboramos con Polygon Education pues, en la implementación de esta metodología. Como he dicho, son 4 los webinars convocados, este es el segundo y todavía quedarían 2 más para el 20 y el 27 de mayo, donde trataríamos este de multiplicación, luego habría el siguiente de división y el último finalmente de las fracciones. La idea de estos webinars es un poco presentar en la metodología a aquellos padres, a aquellos profesores que mostréis interés un poco por conocer de qué va. Vamos a dar unas pinceladas a los diferentes aspectos metodológicos que presenta este método. Entonces, pues la idea es que un poco que os pique la curiosidad y que, que os informéis un poquito sobre este método. Lo que digo, no vamos a profundizar, sino son solo unas pinceladas. No es todo lo que existe sobre la multiplicación lo que voy a explicar hoy, sino unos aspectos básicos que os pueden ayudar un poco a entender cómo funciona el método. En el caso de que queréis profundizar un poquito más, sabed que podéis consultar el plan de formación y asesoramiento que ofrece Polygon, que lo tenéis aquí en este link, y ahí pues tendréis un poquito desglosado un poco las diferentes formaciones más especializadas, pues si queréis un poco profundizar en otros contenidos. Importante, voy a explicar un poco cómo se va a llevar a cabo este webinar. Va a ser un poco como el webinar anterior, en el que presentaba Yanire. Es muy importante que tengáis los micrófonos apagados y tenéis la opción de que conforme voy explicando yo, si os surge alguna duda, podáis formular preguntas. Podéis hacerlo a través de una pestañita que pone preguntas, ¿vale? Las preguntas que vayan llegando solo las vais a poder ver vosotros, ¿vale? No las van a poder ver los demás, se presentan de manera privada y es Yanire la encargada de leer esas preguntas, ¿de acuerdo? Ella, pues irá recogiendo aquellas preguntas que considere que pues, van sobre la metodología, van sobre la multiplicación, dudas que puedan surgiendo un poco sobre la marcha y las contestará a todos los participantes, ¿vale? De manera pública, ya que consideramos que, que una pregunta de un participante puede ser importante de responder también y que los demás también la vean. Es muy importante, aquellas preguntas que formuléis, por favor, que sean sobre el webinar. Hoy vamos a tratar sobre la multiplicación. Entonces, que las preguntas estén relacionadas sobre lo que estoy hablando, sobre la multiplicación, sobre aspectos metodológicos, cómo trabajarlo en clase, preguntas sobre actividades, sobre las diferentes formas de las diferentes estrategias que estoy presentando. No hagáis preguntas sobre la división, sobre la suma, sobre la resta, sobre otros cursos, sobre futuras formaciones, sobre qué diferencias hay entre esta metodología y otras, ¿vale? Las preguntas, por favor, que sean relacionadas con el contenido de este webinar. Sois muchos los participantes que estáis participando hoy, entonces, pues por favor, para un poco acotar esas preguntas y que puedan ser respondidas, centraros un poco en eso, en la metodología en el contenido de hoy. Más o menos la idea es que pues, mi explicación, la presentación de la multiplicación dure pues unos 40 minuticos o así, según cómo vayamos. Y entonces el resto del tiempo, unos 20 minutos, 15 minutos, lo dedicaríamos a responder algunas preguntas que se hayan podido quedar en el aire y que no haya dado tiempo a Yanire pues, a responder, por ejemplo, y que pueda ser de interés general para todos. Y lo dicho, que si tenéis alguna duda fuera de lo relacionado con la multiplicación y su metodología,
podéis profundizar en esta metodología un poco a través del plan de formación y asesoramiento que ofrece Polygon. Y en el caso de que tengáis alguna duda más, podéis contactar con Polygon a través de un formulario de contacto que tienen en su página web, donde bueno, podéis escribirles cualquier duda que podéis tener, y también a través del correo electrónico sac@polygoneducation.com. Ahí estarán dispuestos a responderos cualquier duda. Y bueno, una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. Como he dicho, hoy nos vamos a centrar en la multiplicación. La multiplicación es un contenido que se comienza a ver pues, a finales de primero de primaria, segundo de primaria, como tal. Y cuando hablamos de multiplicación, hablamos de relacionar un poco la suma repetida con el concepto de grupos iguales. Y lo vamos a comenzar haciendo relacionando esto con materiales manipulativos, ¿vale? Es muy importante que nuestros alumnos entiendan la multiplicación como grupos con la misma cantidad de elementos. Para ello, vamos a empezar presentando un problema y manipulando. Vamos a utilizar materiales concretos en la clase, ¿de acuerdo? Vale, entonces, creo que ahora se ve bien. Vamos a imaginar que estamos en clase y vamos a presentar por primera vez el concepto de multiplicación. Y le decimos a nuestros alumnos, mirad, tengo 3 círculos y en cada círculo, bueno, me encuentro caramelos en estos círculos. Fijaros. ¿Cuántos grupos de caramelos hay? Y ellos nos dirán, pues 1, 2 y 3 grupos. Muy bien. ¿Y cuántos caramelos hay en cada grupo? Pues 2. Pero ¿cómo sabes que hay 2? Pues 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Ah, vale, vale. Oye, ¿y hay el mismo número de caramelos? Sí. Ah, es que son grupos iguales. Ah, vale, vale, de acuerdo. Entonces, ¿cuántos caramelos hay en total? La respuesta a esta pregunta puede venir de varias formas. Nuestros alumnos en segundo de primaria ya han aprendido a sumar, obviamente, entonces muchos niños te van a decir, pues bueno, 2 más 2 más 2 son 6 caramelos. Nosotros vamos a un poquito hacer que vean otras formas de expresar este contenido, esta multiplicación. Entonces podemos decir que también podríamos expresarlo como tenemos 3 veces 2 caramelos. O lo que es lo mismo, tenemos 3 grupos con 2 caramelos cada uno, 3 grupos de 2. Es muy importante que enseñemos a nuestros alumnos diferentes formas de expresar una multiplicación. Entonces, esta sería la parte concreta. En esta primera parte es importante dejar que todos nuestros alumnos manipulen. Al principio, igual puede presentar en gran grupo la profesora un problema de este tipo, pero después son ellos los que tienen que tener la oportunidad de manipular, tanto en pequeños grupos como de manera individual. Una vez que ya han manipulado, pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase pictórica. En esta fase lo que queremos hacer es un poco poner en el papel, a través de imágenes, a través de dibujos, esa experiencia que hemos tenido a través de materiales manipulativos. Es decir, eso que hemos manipulado, esos caramelos que hemos tocado, esos politubos que hemos tocado, esas pinturas que hemos utilizado para expresar una multiplicación, las vamos a representar en dibujos. A veces lo vamos a ver en imágenes en el libro y otras veces nos va a tocar a nosotros dibujar. En el caso que estamos trabajando en el problema de tengo 3 grupos con 2 caramelos cada uno, pues haríamos a nuestros alumnos dibujar 3 grupos con 2 caramelos cada uno. En este punto, cuando estamos introduciendo la multiplicación y grupos y elementos, va a pasar que hay niños que te van a dibujar
el caramelo con todo detalle, ¿vale? Pero luego va a haber niños pues, que te van a dibujar los elementos pues, un poquito más de manera más abstracta, pues con puntitos. No pasa nada, lo importante es que haya 2 elementos en cada grupo, porque son grupos iguales. Y de la misma manera que hemos hecho de la manera concreta, en la fase concreta, vamos a preguntar a nuestros alumnos, ¿cuántos grupos hay? 1, 2 y 3, 3 grupos. ¿Y cuántos caramelos hay en cada grupo? Pues hay 2 caramelos en cada grupo. Ah, ¿y el mismo número de elementos en cada grupo? Sí, hay 2 caramelos. Vale, vale. ¿Y cuántos caramelos hay en total? ¿Se te ocurre alguna suma para expresar el número de caramelos que hay? Pues sí, 2 más 2 más 2 es igual a 6. Oye, ¿y os acordáis de otra expresión para expresar esto de 2 más 2 más 2 igual a 6? Y entonces alguien te dirá, sí, 3 veces 2, tengo 3 grupos de 2. El 2 lo tengo 3 veces. ¿De acuerdo? Vale. Y finalmente pasaríamos a la fase abstracta, en la que, a ver, ahí, en la que vamos a relacionar la suma repetida con la multiplicación, con la expresión numérica de multiplicación. Entonces, si tenemos 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 6, también lo podemos expresar, como hemos dicho, 3 veces 2 es igual a 6 y también podemos decir que 3 grupos de 2 elementos es igual a 6. En este punto vamos a explicar a nuestros alumnos que podemos sustituir la palabra veces por el símbolo por. Les decimos, mira, esta X significa por y significa veces. Es lo mismo. Entonces, 3 por 2 es igual a 6, que es lo mismo que 3 grupos de 2 es igual a 6. Cuando expliquemos y presentemos lo que viene siendo la frase numérica de multiplicación, que sería esto, es importante dejar claro a los alumnos que el primer numerito hace referencia al número de grupos y el segundo numerito hace referencia al número de elementos que hay en cada grupo. Vale. ¿Cómo resuelven la multiplicación? Bueno, 2 más 2 más 2 es muy sencillo. Al principio, lo que van a hacer nuestros alumnos, por ejemplo, cuando tienen esta situación, muchos harán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tendrás otros alumnos que harán, a ver, 2 más 2 es 4, más 2, 6. Y luego tendrás otros alumnos que lo que harán es contar de 2 en 2. Para ello, vamos a enseñarles una estrategia que algunos ya conocerán, otros no, pero hay que enseñarla porque les viene súper bien, que es la estrategia de contar con los dedos. En este caso, de 2 en 2. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a utilizar las manos. En este caso las he dibujado, pero ellos pueden utilizar sus dedos, porque no siempre van a tener las manos ahí de referencia. Al principio pueden utilizar una plantilla como esta, pero luego la idea es que ellos sean capaces de utilizar sus propios dedos. Entonces, la idea es que cada dedo va a hacer referencia a un grupo. Aquí tenemos un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7, 8, 9, 10 grupos. Y en este caso vamos a imaginar que en cada grupo hay 2 elementos. Por eso he puesto aquí el 2, que lo podéis poner o no. Entonces, si tengo un grupo con 2 elementos, tendré 2. 2 grupos con 2 elementos, 4 elementos. 3 grupos con 2 elementos, 6 elementos. Entonces, la idea es que nuestros alumnos al final sean capaces de decir, de contar de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. ¿De acuerdo? Es una estrategia para llegar al resultado, para poder contar y para poder, cuando tengamos números un poquito más grandes, que no sean 3 por 2, pues cuando tengamos ese
3 por 9, por ejemplo, podamos contar de 3 en 3, 3, 6, 9, 12, ¿vale? Y no sea necesario contar de 1 en 1 o ir haciendo, en este caso, por ejemplo, 9 por 2, 9 grupos de 2 elementos, hacer 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. En vez de hacer esa serie, lo hacemos directamente. Entonces, poco a poco, conforme vayan practicando, pues esto irán memorizándolo y serán un poquito más rápidos. ¿Vale? Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es aprender lo que viene siendo las 3 fases por las que pasaríamos a la hora de presentar la multiplicación. Primero manipulando, después dibujando y finalmente aprendiendo la frase numérica de multiplicación. Vale, ahora vamos a pasar a entender y a ver cómo se presentan las tablas de multiplicar. Bueno, las tablas de multiplicar comienzan de poco a poco, no presentamos todas las tablas de golpe y siempre se presentan una vez que tenemos claro que nuestros alumnos, si no todos, la gran mayoría, han entendido lo que significa la multiplicación. Como el otro día comentó Yanire, es muy importante comprender lo que estamos haciendo, entender lo que significa multiplicar, no solo llegar al resultado, no solo hacer el C2 por 2 igual a 4 y tener el 4 bien, sino entender cómo se representa una multiplicación y qué es multiplicar, qué pinta tiene una multiplicación, ¿vale? Entonces, como buscamos la comprensión, es importante relacionar la tabla de multiplicar con el concepto de multiplicación. Por ello, es importante que relacionemos la tabla del 2, que es la tabla que voy a explicar yo ahora mismo, con hacer grupos de 2. Como es la tabla del 2 y la vamos a relacionar con la multiplicación, y la multiplicación la relacionamos con grupos iguales, como vamos a hacer la tabla del 2, vamos a hablar todo el rato de grupos que tienen todo el rato 2 elementos. ¿De acuerdo? Esto es súper importante. Es una de las grandes diferencias respecto a la enseñanza tradicional de las tablas de multiplicar. ¿Vale? Y vamos a ir usándola también para resolverla, por ejemplo, la estrategia de contar de 2 en 2 de los dedos, por ejemplo. Hay que tener en cuenta, claro, que lo que he dicho, que nuestros alumnos ya vienen con un bagaje, ya han aprendido antes de presentar las tablas de multiplicar lo que significa la multiplicación, ¿vale? Con lo cual, vamos a darle sentido a lo que vamos a explicar ahora de cómo funciona una tabla de multiplicar. Deciros que las tablas de multiplicar, como he dicho, se van enseñando de poquito en poco. En el caso de segundo de primaria, se enseña la tabla del 2, del 3, del 4, del 5 y del 10. Y en tercero de primaria se enseña el resto, ¿vale? Se enseña poquito a poco porque queremos profundizar en la comprensión. Vale, pues vamos a comenzar con la tabla del 2. Voy a hablar un poco de la enseñanza tradicional de la tabla del 2 para luego compararla un poco con Singapur, porque es una de las grandes diferencias y de las cosas que pues, más sentido tiene. Yo, cuando fui al colegio, me enseñaron, yo pienso en la tabla del 2 y lo primero que se me ocurre es la acción. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos a hacer eso, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, ¿sí? Si hago esto y lo relaciono con grupos iguales, me quedaría 2 veces el 1, pues sería 1 más 1. 2 veces el 2 sería 2 más 2. 2 veces más 3, 3 más 3. 2 veces el 4, 4 más 4. Pero cuando me pongo yo a dibujarlo o a representarlo con materiales concretos, me encuentro que tengo 2 grupos con un elemento. 2 grupos con 2 elementos. 2 grupos con 3 elementos. 2 grupos con 4 elementos. ¿Y qué nos pasa aquí?
que acabamos de tirar por la borda toda la explicación de lo que es multiplicar. ¿Por qué? Porque hemos dicho todo el rato que la multiplicación lo relacionamos con grupos iguales, es decir, con grupos que tienen el mismo número de elementos, y ahora me estoy encontrando con esta tabla que tenemos una frase que tiene ¿qué elementos? Pues un elemento. Aquí tenemos otro grupo que tiene 4 elementos, aquí tengo otro grupo que tiene 3 elementos. No tiene sentido la comprensión de la multiplicación como tal si lo relacionamos con la tabla del 2 en este caso. No tiene sentido. O sea, todo lo que hemos estado manipulando, todo lo que hemos trabajado de manera pictórica, la frase numérica, etcétera, ahora mismo no tiene ningún sentido para el niño, ¿vale? Porque no se está cumpliendo lo que hemos dicho de que los grupos tienen que estar formados por elementos por el mismo número de elementos. ¿Qué pasa en Singapur? Bueno, en Singapur hemos dicho que queremos tener grupos con el mismo número de elementos. Pues vamos a empezar por un grupo que tenga 2 elementos. Luego 2 grupos que tengan 2 elementos. 3 grupos que tengan 2 elementos cada uno. 4 grupos que tengan 2 elementos cada uno. ¿Y esto cómo lo haríamos? Pues esto sería, bueno, aquí 2, es lo mismo que 2 más 2, esto es lo mismo que 2 más 2 más 2, y esto es lo mismo que 2 más 2 más 2 y más 2. Y esto si lo ponemos como multiplicación, sería, ¿cuántos grupos tengo? 1. ¿Cuántos elementos? 2. 1 por 2. ¿Cuántos grupos tengo? 2. ¿Cuántos elementos? 2. 2 por 2. ¿Cuántos grupos tengo? 3. ¿Cuántos elementos? 2. Y así seguiríamos. ¿Y qué pasa? Que ahora nuestra tabla del 2 ha cambiado, pero ha acabado respecto a la metodología tradicional, respecto a lo que aprendimos hace unos cuantos años ya. ¿Por qué ha cambiado? Porque ya la cancioncita de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 ya no va a ser así. Tenemos que decir 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. ¿Veis el sentido que tiene ahora? Es que está totalmente relacionado con lo que hemos explicado de grupos iguales. La cosa es que cuando muchas veces se presentan las tablas de multiplicar, sí que se habla de esto, pero luego a la hora de escribir la frase numérica le damos la vuelta y no tiene sentido para el niño. Entonces es muy importante dar sentido a todo lo que hacemos, porque el niño tiene que comprender. El niño que tenga que hacer una prueba, un examen, trabajar de manera individual y no se acuerde de algo que se tenía que haber aprendido, tiene que tener experiencias que le ayuden a llegar a eso. Tiene que acordarse de cómo manipuló, de cómo dibujó, de qué representación tiene el 3 por 2. Es que el 3 por 2 yo me lo imagino con 3 círculos y 2 elementos. Me estoy imaginando esto todo el rato. Y es que esos 2 elementos me estoy acordando de las manzanas que dibujé. Y tenían pues esa forma, era así, ¿vale? Entonces un poco lo que hacemos con Singapur, le damos sentido a lo que aprendemos y relacionamos unas ideas con otras. ¿Qué ha pasado ahora? Vale. Seguimos. Una de las actividades que a mí me gusta hacer es, una vez que hemos trabajado el concepto de multiplicación, hemos manipulado mucho, hemos dibujado, hemos resuelto alguna multiplicación sencilla, es hacer que mis alumnos imaginen situaciones de multiplicación. Entonces, yo le hago preguntas a mis alumnos para saber si realmente han entendido lo que es multiplicar. No tanto cómo llegan a esa respuesta, no tanto qué respuesta me dan, si hacen el cálculo bien, sino el proceso hasta esa respuesta. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, oye Javier, ¿tú qué te imaginas cuando digo 3 por 4? Ah, pues es que yo me estoy imaginando 3 bols
con 4 manzanas cada uno, 3 por 4. Ah, muy interesante. Oye, ¿y tú, María, qué te estás imaginando cuando digo 3 por 4? ¿Te estás imaginando los puros con manzanas? No, yo me estoy imaginando macetas. Me imagino 3 macetas con 4 flores cada una. Muy bien. Entonces yo ahí como profesor me voy dando cuenta de que mis alumnos han entendido la idea de que estamos haciendo todo el rato grupos por elementos y que esos grupos son iguales. ¿De acuerdo? Por hacer un poquito un resumen muy cortito de lo que hemos hecho hasta ahora, hemos pasado por las 3 fases por las que tenemos que pasar cada vez que presentamos un concepto, cada vez que aprendemos un nuevo contenido, en este caso la multiplicación. Hemos pasado por la fase concreta, hemos manipulado, hemos pasado por la parte pictórica, hemos pasado por la parte abstracta, hemos aprendido diferentes estrategias para representar una multiplicación, manipulando, hemos dibujado, hemos además utilizado la estrategia de contar de 2 en 2 con los dedos para ayudarnos a llegar a la solución y, sobre todo, hemos comprendido lo que hacemos. Y en el caso de que me ponga a hacer algo de esto y me surja alguna duda, yo puedo preguntar al profesor, oye, profesor, pero ¿esto por qué cada rato tiene 2 y el profesor me puede ayudar? Vamos a verbalizar. El profesor va a lanzar preguntas continuamente para que el alumno responda y conforme va respondiendo y va verbalizando un poco lo que piensa, se va dando cuenta de lo que sabe. Es súper importante verbalizar. Y un poco pues tirar de nuestros alumnos para que hablen, para que expresen lo que tienen en su cabeza. De nada sirve tener muchas ideas si luego no sabes expresarlas. Si no, luego no puedes compartirlas con los demás. Vale. Una vez dicho esto, vamos a pasar a el modelo de barras. ¿Qué es el modelo de barras? El modelo de barras es una estrategia que se presenta sobre todo, que es conocida sobre todo en el método Singapur. Cada vez que oigáis modelo de barras, seguramente lo estáis oyendo en el contexto de metodología Singapur. Es muy característico de esta metodología. Y es una estrategia que nos va a ayudar a visualizar un problema y decidir un poco qué tengo que hacer con ese problema, qué tengo que hacer una vez que conozco los datos de ese problema, si tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Me va a ayudar un poco a plasmar, a representar el problema, ¿vale? Entonces, vamos a aprender a usarlo en segundo de primaria, es la primera vez que se ve. Primero se verá con la suma y con la resta, y después también se va a ir abriendo pues, a otras operaciones como la multiplicación, la división, las fracciones, etc. Es muy importante porque ahora, bueno, si solo vamos a hacer problemas de multiplicación o problemas de suma o de resta, son unos modelos de barras muy sencillitos. Pero luego, conforme se nos vaya complicando un poquito más los problemas en el que haya que combinar diferentes operaciones, nos va a ayudar muchísimo a entender lo que tengo que hacer. Nos va a dar pistas de cómo continuar en la resolución del problema. Entonces, en este caso, tenemos a Ingrid, que tiene 4 platos con frutas. Y hay 3 frutas en cada plato. ¿Cuántas frutas hay en total? Es un modelo de barras. ¿Qué significa modelo de barras? Bueno, que vamos a intentar hacer una barra. Vamos a partir de una barrita y como me dice que Ingrid tiene 4 platos y encima cada plato tiene 3 frutas, sé que esos platos son iguales. Entonces voy a comenzar representando esos 4 platos. Entonces voy a coger 4 tiras de papel iguales. Las voy a recortar. Voy a intentar que sean lo más iguales posible. Y con un poquito de pegamento las voy a pegar en el papel. Al principio, como estaremos haciendo esto con segundo de primaria, ya conocemos que los alumnos de segundo de primaria todavía son pequeñitos a la hora de recortar, de pegar, de situarse en el papel. Entonces, cuando empecemos a trabajar el modelo de barras, siempre viene bien
tener un poquito el papel más grande que una 4, quizá una 3, para que lo vean un poquito más grande y les entre todo bien. Entonces tengo aquí un plato, otro plato, otro plato y otro plato. Vale. Me dice que Ingrid tiene 4 platos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y que hay 3 frutas en cada plato. Con lo cual yo sé que esto vale 3. ¿3 qué? 3 frutas. ¿Esto cuánto vale? 3 también. ¿Y esto? 3. ¿Y esto? 3. Bueno, como son todos iguales, con tal de que lo marque en uno de ellos, me vale, porque ya sé que son iguales. Y además no tengo que escribir tanta cosa que me puede liar. ¿Cuántas frutas hay en total? Cuando me pregunta en total, se refiere en todos los platos. Con lo cual, voy a seleccionar todos los platos y esto es lo que quiero saber, es mi interrogante. ¿Cuántas frutas hay en total? Este sería mi modelo de barras. Y esto, con este modelo de barras, me va a ir a decidir si voy a restar, si voy a sumar, si voy a multiplicar, si voy a dividir, qué voy a hacer con esto. ¿Cómo me va a ayudar a resolver este problema? Pues bueno, a través de esta imagen, a través de esta representación, como yo veo que esto es 3, pues esto también es 3, esto también es 3 y esto también es 3, pues puedo hacer esto. 3 más 3 más 3 más 3. ¿Sí? Y luego cuando veo esto digo, anda, pero si es una multiplicación. Claro, porque los platos son iguales, contienen el mismo número de elementos. Con lo cual voy a hacer 4 platos, 4 grupos por 3 elementos cada grupo. Ya tengo la frase de multiplicación. 4 veces el número 3, porque esto es 3, esto es 3, esto es 3, esto es 3. 4 grupos de 3, que es lo mismo que 3 más 3 más 3 más 3. Y ahora me las tengo que enseñar, esto sí que no me lo chiva el modelo de barras, para resolverlo. Como vamos a hacer muchos problemas, hay algunos niños que directamente te van a decir 12, que a base de hacer se lo han aprendido de memoria. Otros no. Otros harán 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Vas a tener otros que van a hacer lo de contar con los dedos, 3, 6, 9, 12, ¿vale? En este punto, cuando ya presentamos el modelo de barras, vamos a evitar que nuestros alumnos cuenten de uno en uno. Ya llega un punto que vamos a tirar para que o bien usen la suma repetida, ¿vale? O estrategias de contar de 3 en 3 para resolverlo. Y ya veréis que a base de hacer, muchos directamente te van a decir 12. ¿Vale? Entonces, pondríamos que es 12. Bueno. Y luego pondríamos aquí 12 frutas hay en total. Porque el problema no está resuelto del todo sin el apellido. No es 12 la respuesta, sino 12 frutas hay en total. ¿De acuerdo? Esto sería un problema de multiplicación muy sencillito. Y lo que he dicho, el modelo de barras no nos ayuda a calcular, sino a representar y nos ayuda a entender qué tengo que hacer, qué es lo que se me plantea en el problema y cómo lo puedo resolver, qué diferentes operaciones puedo utilizar o cómo puedo continuar en la resolución. Y esto se aprende en segundo de primaria. Vale. Y finalmente, ya que tenemos un poquito más de tiempo, voy a dar unas pinceladas a la multiplicación de números un poquito más grandes. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, por ejemplo, con 342 por 2, por ejemplo? Claro, llega un punto
que no me puedo poner a coger 342 pinturas o a representar 342 grupos de 2 elementos, de 2 pinturas. Es que me puedo, o sea, no tengo suficientes pinturas en clase y me puedo, y en el caso de que las tuviese, pues me puedo pegar 5, no sé, 5 o 6 sesiones representando esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la tabla de valor posicional y unos materiales que nos ofrece Polygon, que ahora mismo no tengo, pero os voy a contar. Podemos tener de manera manipulativa unidades, decenas y centenas. Las unidades son como cubitos, las decenas son 10 unidades unidas como una barrita y luego las centenas tienen forma cuadrada, ¿vale? Entonces, primero lo haríamos de manera concreta con este material manipulativo y después lo haríamos de manera pictórica. Yo lo voy a hacer de manera pictórica, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que hemos dicho es que 342 veces el número 2 me da un algo. En este punto, cuando trabajamos con números más grandes, también aprenden la propiedad conmutativa, ¿vale? Con lo cual aprenden que también se puede hacer 2 veces, 2 por 342, ¿vale? Entonces, a la hora de representar, es mucho más sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer 2 veces el 342. Y entonces, la tabla de valor posicional nos va a ayudar mucho a entender el valor que contienen los números dentro pues, de esta tabla. Ahí el segundo que pongas el número, pues va a valer como centenas, como decenas o como unidades, ¿vale? Y es una transición esta tabla para llegar desde lo concreto hasta un poquito la parte más abstracta, que es realizar la frase de multiplicación en vertical, ¿vale? Entonces, primero manipularíamos, pero en vez de manipular, voy a dibujar. Primero voy a dibujar 2 veces el 342. Voy a empezar por el 3. Tengo 3 centenas. Las centenas se representan como con cuadraditos, ¿vale? Tengo 3 centenas, 4 decenas y 2 unidades. ¿Sí? ¿Vale? Pero me dice que los tengo 2 veces, con lo cual voy a dibujar otras. Otra vez el 342. 332. Y una vez que lo tengo dibujado, voy a contar cuántas unidades tengo. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. ¿Cuántas decenas tengo? 8 decenas. ¿Y cuántas centenas tengo? 6. Pues en total tengo que 2 por 342 es 684. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, después de hacerlo de manera pictórica, pasaríamos a hacerlo de manera abstracta. ¿Vale? 342 por 2. A mí me gusta que como todo el rato vamos a verbalizar porque nos ayuda mucho a trabajar la metacognición. Metacognición hace referencia un poco a expresar lo que tengo en la cabeza, a expresar lo que yo sé con palabras, ¿vale? A ser consciente de lo que sé. Entonces, como sé que el 3 son centenas, el 4 son decenas y el 2 son unidades, las voy a poner al principio un poco ahí porque me va a ayudar a la hora de expresar. Y entonces empiezo a multiplicar. Es muy importante que cada vez que si sale un niño a la pizarra, si hay un equipo que va a hablar de cómo ha resuelto esta multiplicación, etcétera, cuando preguntemos cómo has hecho ese 342 por 2, o no nos vale solo con el resultado, sino que nos cuenten todo el proceso para llegar a ese resultado, ¿vale? Entonces empezaríamos 2 unidades, bueno, empezaremos multiplicando el numerito de arriba por el numerito de abajo, ¿vale? 2 unidades por 2 unidades son 4 unidades. Como son unidades, las pongo debajo de las unidades. 4 decenas por 2 unidades, el 4 está donde las decenas
el 2 está donde las unidades, 4 decenas por 2 unidades son 8 decenas. Tengo 2 veces 4 decenas, o 4 veces 2 unidades. O sea, perdón, 40 veces 2 unidades. Entonces tenemos aquí el 8 debajo de las decenas. Y finalmente, 3 centenas por 2 unidades me van a salir centenas. En este caso, 6. ¿Sí? Y todo lo que estoy haciendo tiene sentido. Si conforme voy hablando me doy cuenta de que, a ver, vamos a ver, ¿cuánto era decenas por unidades? ¿Qué lío tengo yo aquí? Pues yo ya soy consciente de cuáles son mis dificultades, dónde me lío más y encima le doy la pista a mi profesora de que ahí tengo alguna dificultad, bajarlo de otra manera, etc. Entonces es súper importante verbalizar, ¿vale? Y así es un poco cómo utilizaríamos la tabla de valor posicional, primero manipulando, y ahora no lo vemos porque no tengo los materiales, después dibujando, representando esos materiales manipulativos, representando las centenas, las decenas y las unidades, y finalmente haríamos el algoritmo vertical, donde verbalizaríamos un montón hasta llegar a la solución, ¿vale? Como veis, yo cada vez que he presentado un ejercicio he dado muchísima más importancia a cómo lo hacemos, a cuál es el proceso para llegar a la solución, más que si la solución está bien o no, ¿vale? Es importante concretar, es importante que nosotros como profesores seamos capaces de saber si el niño ha comprendido lo que está haciendo. No si sabe calcular bien. Hombre, el cálculo es importante, claro que sí, y queremos que calcule bien. Pero más importante todavía es que entiendan lo que hacen, porque si entienden lo que hacen y el proceso es bueno, el cálculo posiblemente será bueno. ¿De acuerdo? Si no entiendo lo que hago, estoy casi seguro de que el cálculo va a estar mal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería presentaros hoy de la multiplicación. Entonces, voy a ver un poquito junto a mi compañera Yanire qué tal ha ido, porque no he podido ver nada de las preguntas, etcétera. A ver. Y ahora vamos a intentar resolver pues aquellas preguntas que se han podido quedar un poquito en el aire. Vale. Voy a ir a las del final. Vale. Por ejemplo, por aquí Ángela pregunta, no entiendo cómo multiplicar 3 centenas por 2 unidades. Ponemos un 6. Deberíamos poner 600 unidades, ¿no? Y después sumar todo. Vale. Voy a ir. Vale. Resolviendo tu pregunta, Ángela. Estamos trabajando el valor posicional, con lo cual, dependiendo de dónde pongas el número, tendrá un valor u otro, ¿sí? Entonces, si estoy multiplicando centenas por unidades, me van a salir centenas, ¿sí? Que es lo mismo que lo que dices tú, 600 unidades o 60 decenas. Por poder, es lo mismo poner, a ver, podía haberlo hecho de otra manera. Hay muchas formas, solo os enseño una estrategia, ¿vale? Lo que me comentas es otra de las estrategias que presenta el método, pero que bueno, yo no la he presentado porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero tú haces referencia a la multiplicación señalando las unidades y pensando todo el rato como en unidades. Aquí estoy pensando en unidades, decenas y centenas,
Y Ángela habla de que si tengo... Un momentito. ¿Sí? Ah, vale. Ya está. Que no se me veía. Creo que ahora ya se ve. Vale. Lo que decía es que, a ver, hay varias estrategias a la hora de resolver, ¿vale? Os he explicado la que es más común o la que primero se presenta, que es colocar los números de acuerdo al valor que tiene cada número dentro de la tabla de valor posicional. Entonces, sería esta primera, pero también es cierto que, como dice Ángela, 3 centenas, por ejemplo, por 2 unidades son 6 centenas, o 600 unidades, o 60 decenas. Lo puedes expresar de diferentes formas. Entonces, otra forma de hacerlo, que podréis profundizar más, lo que digo, si podéis acceder a algún curso de formación un poquito más especializado, sería hablar todo el rato de unidades. 2 unidades por 2 unidades son 4 unidades. Ahora hablaría de, por ejemplo, unidades. 40 unidades, que son 4 decenas, por 2 unidades, o sea, 40 por 2 son 80, y 3 centenas, que son 300 unidades por 2, son 600. Entonces, si sumamos, nos saldría 684, ¿vale? Es otra forma de hacerlo, pensando todo el rato en unidades. Esto también se presenta en el método, ¿vale? Pero bueno, como he dicho que iban a ser unas pinceladas, no quería tocar mucho, pero... Vale, a ver. También preguntáis por multiplicar por 2 cifras, que no lo vamos a ver ahora, pues porque vamos a centrarnos más en lo que estamos trabajando, ¿vale? Eso sería más profundizar. A ver. Vale, la pregunta... Entonces, si un niño al principio... Voy a ponerme aquí con la cámara. Vale. Por aquí preguntan, si un niño al principio aplica la propiedad conmutativa, ¿se diría que está mal? Es decir, que dice, si hay 3 platos con 5 uvas y el niño pone 5 por 3, ¿estaría mal? Al principio lo que buscamos es la comprensión. Si está cambiando los grupos por los elementos, no hay esa comprensión. Con lo cual, tenemos que ayudar a ese niño a entender que el primer numerito hace referencia a los grupos y el segundo numerito hace referencia a los elementos. Con lo cual, tenemos que modificar eso. Sí, en principio estaría como no mal, le podemos decir que se llega al mismo resultado, pero está claro que el dibujo, la representación es diferente. Podríamos mostrarle las dos opciones. 5 por 3 dibujado con las uvas y 3 por 5 dibujado con las uvas. Enseñamos que en las dos hay 15 uvas, pero que el dibujo es diferente, ¿vale? A ver... Si se está trabajando el valor posicional en la tabla, ¿se utilizarían elementos manipulativos diferentes para unidades, decenas y centenas? Es decir, ¿se hace la diferencia en la posición y en el valor del elemento por su tamaño a la vez? Claro, las unidades se representan con un material que son como unos cubitos chiquititos que son las unidades. Las decenas se representan con unas barritas que están formadas por 10 unidades pequeñitas pegadas, son barritas, y las centenas están formadas por 10 barritas, con lo cual se hace como un cuadrado, ¿vale? Entonces es importante cuando trabajemos con la tabla de valor posicional que las unidades vayan donde las unidades en la tabla, las decenas donde las decenas y las centenas donde las centenas, ¿vale? Según donde las coloques va a tener un valor u otro, pero las unidades siempre van a ir ahí, las decenas donde las decenas y las centenas donde las centenas. Eso es lo más importante.
Vale. La propiedad conmutativa, una vez que se enseña, no se tarda mucho en aprender la propiedad conmutativa, la verdad. Se enseña una vez que los niños han entendido muy bien el concepto de multiplicación y entienden que es grupos por elementos, va a llegar un punto que a la hora sobre todo de representar de manera pictórica, a la hora de dibujar, que los niños se van a dar cuenta, pues lo que nos ha pasado antes, ¿no? Que dibujar grupos de 342 veces, pues es un rollo. Es un rollo, es imposible, tardo mucho tiempo, etcétera. Por mucho que entienda que lo que me dice hay que hacer eso, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando, que llega un momento que tienes que hacer multiplicar sin ningún contexto como tal, solo mediante la tabla de valor posicional, haciendo de manera vertical, etcétera, ahí sí que los niños les puedes decir, bueno, puedes utilizar la tabla conmutativa. Y al principio, lo que sí que se hace es lo que he explicado antes con lo de las uvas y los platos, ver las diferencias entre el 3×5 y el 5×3 de manera pictórica, por ejemplo, de manera manipulativa, y ver que no es lo mismo imaginarme 3 platos con 5 uvas que 5 platos con 3 uvas, ¿vale? Decirles, ver que ellos a través de la manipulación, a través de la experimentación, descubran que realmente el resultado es el mismo, pero ese proceso, esos pasos para llegar a ese resultado, esa representación es diferente, pero que se puede hacer, ¿vale? Pero en el momento que yo como profesora les pida, represéntame esto a través de dibujos, los platos y las uvas, yo no quiero que me haga la propiedad conmutativa, ¿vale? La propiedad conmutativa se utilizará cuando se utilice sobre todo con números un poquito más mayores, porque a la hora de trabajar con ellos es más fácil, y cuando pues, nos lo pide el enunciado, nos lo pide la profesora, ¿vale? A ver, es que hay un montón de... alguna preguntita que ya he resuelto. Preguntan si puedo enseñar la tabla de valor posicional. La tabla de valor posicional es esto, una tabla así, donde tengamos las centenas, decenas, unidades. Si tenemos un número más grande, podríamos tener las unidades de millar también. Pero esto es una tabla de valor posicional, que dependiendo de dónde pongas los números, pues tienen un valor u otro. No es lo mismo poner un 3 en las unidades que ponerlo en las centenas, tendrá un valor diferente. Vale. Como he dicho, en segundo de primaria se trabajan las tablas del 2, del 3, del 4, del 5 y del 10. En tercero se trabajan el resto de las tablas. En segundo, el objetivo sobre todo es trabajar la comprensión, trabajar lo que es multiplicar, ¿vale? Entenderlo a través de la resolución de diferentes problemas, etcétera. No buscamos la memorización como tal, no buscamos agilidad a la hora de resolver, ¿vale? Por eso les vamos dando estrategias para que poco a poco las vayan poniendo en práctica y vayan resolviendo pues, las multiplicaciones. Lo que buscamos nosotros es la comprensión. Ya en tercero, una vez que han visto todas las tablas de multiplicar, han estado multiplicando en segundo, también multiplican en tercero, llega un punto en el que buscamos esa agilidad. Y es en tercero cuando buscamos esa memorización. Y hacemos muchos juegos con materiales manipulativos, por parejas, por pequeños grupos, en los que decimos 3×7 y rápidamente tiene que salir 21. Como se van trabajando las tablas de multiplicar poquito a poco y se van dividiendo entre segundo y tercero de primaria y tienen muchas oportunidades de practicar,
al principio van usando estas estrategias y luego a base de prácticas las aprenden de memoria, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, poco a poco se las van aprendiendo de memoria a través de los juegos, etcétera. Pero lo que buscamos es que ya en tercero, todas las tablas, hasta la del 10, del 1 a la del 10, se las aprendan de memoria, ya tengan esa agilidad. Vale, estáis preguntando mucho por las formaciones. Lo que he dicho, este webinar es para introducir el concepto de multiplicación. Obviamente hay mucho más que esto, hay más estrategias, hay más contenido relacionado con la multiplicación, diferentes formas de multiplicar, contenidos más difíciles de otros cursos, multiplicación por 2 cifras, etcétera. Si queréis saber más sobre esto, lo que os digo, hay formaciones a las que podéis apuntaros una vez que seáis clientes. Si no sois clientes, no sé, Yanire, si puedes copiar del PowerPoint donde pone ahí el plan de formación y poner ahí el link en el chat para que aquel que se quiere informar sobre las formaciones que hay, pues tengáis acceso y podéis ver un poquito. Son formaciones que vienen muy bien para profundizar. Ahora lo que queremos es que os pique un poco, como quien dice, la curiosidad y queréis saber más, ¿vale? Vale, bueno, yo creo que más o menos la idea general respecto a lo que he presentado está. Hay preguntas que están fuera de lo que viene siendo la multiplicación en estos cursos y a este nivel. Lo que os digo, si queréis saber más, podéis poneros en contacto con Polygon o ver un poco el plan de formación para profundizar un poquito más, ¿vale? Así que nada, pues me voy a ir despidiendo. El próximo día mi compañera Yanire será la ponente y la que hablará de la división, ¿vale? Avanzaremos un poquito más, relacionaremos la multiplicación con la división porque están muy relacionadas y finalmente el cuarto webinar hará referencia a las fracciones, ¿de acuerdo? Así que nada, un placer, espero que os haya servido de ayuda y nada, pues nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.